Conversación durante el té. Sintiendo los primeros rayos del día en sus párpados, Subaru se sentó en la oscuridad. Pareciese que hubiera caído dormido mientras pensaba. Pero ya que se había hundido en sus pensamientos tan tarde en la noche, solo logró conciliar 2 o 3 horas de sueño. Subaru, esto habría sido impensable en mi viejo mundo. Se supone que recién al amanecer caía yo dormido, ¿saben? Diciendo esto mientras le daba algunas vueltas a su cuerpo. Subaru dio una mirada rápida a los alrededores, a los otros que están empezando a despertarse en la catedral. Cuando se dieron cuenta de la mirada de él sobre ellos, uno por uno le saludó, y Subaru hizo la misma gracia. Entonces, levantándose, se dirigió hacia la puerta de la catedral. El viento fresco de la mañana lo saludó mientras él salía. Donde parecía que los residentes del santuario y algunos refugiados estaban trabajando juntos para preparar el desayuno. Mujer ya está despierto, Subaru-sama. Subaru y yo, buenos días. ¿Otra mañana fresca hoy? Mujer, seguro que lo es, el viento está un poco frío, eso sí. De todas formas, parece que se las arregló para tener una buena noche de sueño, Subaru-sama. Con una sonrisa, la mujer con un rostro familiar se tocó con el dedo un punto en su mejilla, a lo que Subaru hizo lo mismo con la suya dándose cuenta de un rastro de saliva que recorría todo el lado de su cara. Subaru, no, pero qué vergüenza. De todas formas, ¿por qué pasa eso de que los cortos periodos de sueño hacen que las personas se despierten con una apariencia aún más descuidada? Como cuando te despiertas viéndote inusualmente desarreglado después de tomar una pequeña siesta, debe haber alguna regla para esto. Riendo entre dientes y mirando a Subaru que reflexionaba acerca de esta improductiva pregunta, otra mujer, con pequeñas orejitas de perro en su cabeza, le ofreció una toalla húmeda. Subaru le agradeció brevemente, y rápidamente tomó la toalla y se limpió la boca. ¿Listo? Él las miró, y ambas mujeres afirmaron que lo estaba. Subaru tomó prestado la toalla para limpiar su cara en el estanque y se despidió con un que tengan un buen día moviendo su mano de lado a lado. Mirando a ambas mientras se alejaba, dentro de la interacción entre ellos, Subaru no vio ni un solo rastro de malestar o de mal entendimiento. Solo había pura comunicación natural entre miembros de dos razas diferentes. En los últimos días, que si incluimos el tiempo rebobinado por retorno de la muerte sería una semana, no había habido ningún conflicto notable entre los refugiados y los residentes del santuario. Los refugiados tenían la moral alta, y, a pesar de que él odiaba admitirlo, el hecho de que Lord Rosual permanecía con ellos debió darles un considerable sentimiento de seguridad. En realidad, la fe de los aldeanos por Subaru, quien comía y dormía con ellos, también jugaba un papel importante para esto. Pero él, con su poca creencia en su propia influencia, no tomó esto en cuenta. Todo lo contrario, a la atmósfera siniestra de este lugar, los residentes del santuario, empezando con la mujer de orejas de bestia de hace un rato, se habían vuelto más y más habladores, por lo menos, Subaru sintió por un momento que las diferencias entre humanos y mestizos no existían más allá de sus pensamientos. Subaru, la única cosa que realmente los dividía era la barrera, ¿no es verdad? No sé qué habrá en la cabeza de quien quiera que haya puesto esa cosa, pero fue algo muy estúpido. Si las palabras de Garfield eran confiables, este lugar sería el campo de experimentación de la bruja de la codicia. En ese caso, la que levantó la barrera para prevenir que los mestizos escaparan pudo haber sido la misma bruja. Subaru Echidnau. Al final, no puedo descubrir cuáles son las intenciones de esa bruja. De cabello y piel blanca, una monocromática chica envuelta en algo parecido a un vestido funerario perdiendo su vida hace 400 años, todavía ligada a la actualidad, no muy diferente de un fantasma. Contrario a su proclamación de no estar interfiriendo en el mundo real, ella había conocido a Subaru en los terrenos de pruebas y le ofreció comentarios detallados sobre sus acciones. Entonces, escondió todas las memorias relacionadas a ella dentro de la memoria de Subaru, solo para ser recordada de nuevo a través de descuidadas coincidencias. Nada de esto tiene sentido. Tal vez, había alguna razón profunda detrás de todo, Subaru pensó. Subaru solo adora molestar a las personas para ver qué pasa, si ese es el caso, entonces en serio no hay nada que pueda hacer. Ahora que lo pienso, ¿qué más se puede esperar de una señorita que hace beber de sus fluidos corporales a desconocidos sin ninguna razón? De cualquier manera, los desagradables recuerdos de haber bebido del té de Donna resurgieron en su mente. Pero desde que fue algo que se suponía debió haber pasado en el mundo espiritual, realmente quería creer que su cuerpo real no había absorbido nada de esos pedacitos de Donna. Recuerden que Donna es el diminutivo de Echidna. De cualquier forma, independientemente de sus intenciones, el santuario permanecía rodeado por la barrera, y sus habitantes estaban atrapados con ella.
Subaru, cuando se trata de esto, el obstáculo más grande por el momento es Garfield, ¿no es verdad? Ya sea negociar directamente con Echidna o tomar personalmente las pruebas, el mayor problema seguía siendo cómo lidiar con Garfield, cuya hostilidad hacia Subaru se había realzado. Si el cambio en su opinión de Subaru realmente se debía al hedor de la bruja, el efecto secundario del retorno de la muerte, entonces mejorar la actitud de Garfield hacia Subaru podría ser una tarea casi imposible. En el caso de los Wolgarms, las bestias con forma de lobo a los que se enfrentó Subaru en el Arco 2, o en la batalla contra la ballena blanca, Subaru se las había arreglado para convertir su olor en una ventaja, logrando así crear una salida, pero, Subaru, puedo hacerlo más apestoso, pero no sé cómo hacer que se vaya. No imagino que los desodorantes ayuden a mi causa. Espera, ¿qué estoy diciendo? ¿Apestoso o no, que soy? ¿Basura? Al menos, sabía que podía aumentar intencionalmente su hedor al intentar decirle a alguien que puede regresar de la muerte. Y juzgando por todo lo que ha pasado hasta ahora, la intensidad del hedor no parece durar para siempre. Pareciera que, como cualquier otro olor ordinario, termina por desvanecerse con el paso del tiempo. Pero, por otro lado, eso también significaría que no había otro método para hacer que se fuera. Subaru, definitivamente no puedo contar con que la actitud de Garfield se vuelva más suave. Y aunque prefiera no pensar en ello, si lo arruino y vuelvo de la muerte de nuevo, si Subaru muriese de nuevo, empezando de nuevo en la tumba, el persistente olor de la bruja estará aún más intensificado. Si eso ocurre, sería aterrador pensar en cuál sería la reacción de Garfield. En el peor de los casos, solamente con morir y resetear todo, los resultados de Subaru se alterarían. Y salvar a todo el mundo, a pesar de la codicia de Subaru, se haría cada vez más difícil, sobre todo por las cosas que no podía traer consigo con cada reinicio. Pero, aún así, dada la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, Subaru pretendía usarlo para escoger un mejor futuro que el del bucle en el que estaba antes. Era difícil apreciar algo como el retorno de la muerte, pero sin esa habilidad, él habría tenido que continuar en uno de esos incontables abismales futuros. Sin embargo, Subaru, incluso si puedo repetir indefinidamente, con cada regreso mis relaciones empeorarán. La dificultad aumentará junto con el número de veces que revivo, eso es primero, de acuerdo. En este punto, todavía era posible entablar comunicación racional con Garfield. Pero la próxima vez, cuando el hedor se multiplique de nuevo, Subaru no podrá estar seguro si se le será concedida siquiera la oportunidad para hablar. Al menos, recordando la memoria de Rem arrebatando su vida con su lucero del alba cuando ella no podía confiar más en él como resultado del hedor, le dejó una sensación de soledad en el lado izquierdo de su cuerpo. Recordando a esos que dejó en la mansión, especialmente a la durmiente Rem, el siguiente pensamiento que llegó a la mente de Subaru fue la asesina de negro. La reaparición de esa sonriente mujer con sus cuchillas letales, quien actualmente encabezaba la lista de gente que ha matado a Subaru en este mundo. Aunque ese puesto también lo comparte con ese espíritu gris con forma de gato, seguido en segundo lugar, por la incontable cantidad de personas que le han quitado la vida al menos una vez en este mundo. Subaru, ahora que lo pienso, es más como un contador de asesinatos invertidos, o tal vez un marcador de ser asesinado sería más apropiado aquí. De cualquier forma, necesito encontrar una contramedida contra Elsa. Si llegamos a una batalla, no hay forma en la que pueda ganar, así que el único fuerte luchador práctico para eso está entre Roswaal o Garfield. Roswaal, incluso con sus habilidades mágicas, todavía se encontraba obstaculizado por sus heridas, así que al final, la mejor solución sería convertir a Garfield en un aliado. Y en orden de hacer que Garfield pelee con Elsa cuando ella ataque la mansión, Subaru debe romper la barrera que rodea al santuario. Y así, el paso más importante sería, Subaru superar las pruebas y liberar el santuario antes del ataque en la mansión, reconciliarse con Garfield y traerlo a esta para repeler a Elsa y así obtener el final feliz. ¿O algo como eso? Diciéndolo para sí mismo, Subaru vio sus múltiples contradictorios problemas y frunció el ceño. En orden de hacer las paces con Garfield, Subaru debe liberar el santuario. Y en orden de liberar el santuario, debe pasar por encima de Garfield para así poder tomar las pruebas. Ninguno de estos conflictos puede ser solucionado sin el otro. Tal vez haya todavía la posibilidad de resolver esto a través de palabras, pero viendo de nuevo su conversación la noche pasada y la experiencia de su interacción hasta ahora, la delgadez de esa posibilidad hizo que su cabeza entrara en crisis.
Para bien o para mal, las interacciones con Garfield eran sencillas, pero eso también significaba que una vez que él haya optado por una decisión, sería muy difícil hacerlo cambiar de parecer. Por lo tanto, si había alguna posibilidad para Subaru, esa sería, Subaru apuntar a la posibilidad de escabullirme hacia la tumba y entrar en contacto con Echidna, o escabullirme a la tumba a la hora de las pruebas para tomarlas y superar las que faltan. Terminando de lavar su cara en el estanque, Subaru llegó a una conclusión, y comenzó a caminar en una dirección bastante diferente a la del área de cocina. Limpiando su cara con la toalla estrujada, fijó su camino a una zona escasamente poblada del santuario, llegando allí, pasando una pequeña colina, y continuando por un único camino. Subaru. La verdad, estaba esperando mucho con mi oportunismo, ¿cierto? En medio del visible camino que llevaba hacia la tumba, sentado en la misma postura que la noche anterior, Garfield estaba esperando. La primera tarea del día, llegar a la tumba en la mañana y escabullirse de Garfield mientras él no miraba. Subaru pensó que su primera tarea del día sería exitosa, pero parece ser que ha sido completamente frustrada. Subaru, te ves con energía esta mañana. Garfield, yo debería ser el que dice eso. ¿Qué diablos estás haciendo mostrándote aquí como primera cosa del día? ¿Estás tratando de enojarme? Oí. Subaru levantó la mano un poco para saludar, y Garfield, viéndose molesto, abrió uno de sus ojos y escupió de vuelta. Viendo la reacción esperada, Subaru bajó la mano, y miró a la pequeña figura. Lewis, parada justo al lado de Garfield, quien seguía en el suelo con sus piernas cruzadas. Subaru esperaba que Garfield estuviera acá, pero no esperaba encontrarme a Lewis también. Buenos días. Lewis es una buena mañana. ¿Estás de paseo también, Subo? Subaru, creo que puedes llamarlo de esa forma, pero no es tan agradable como suena. Vine aquí lleno de esperanzas, ¿saben? Pero también para molestar a Garfield. Garfield, tú. Viendo que las venas sobresalían en la frente de Garfield, Subaru fingió no darse cuenta de su reacción, y Lewis ladeó la cabeza. Entonces, Subaru, dijiste también justo ahora, ¿eso significa que Lewis también estás de paseo? Lewis, el paseo es solo un extra para mí. La noche anterior escuché que Garbo no había vuelto a su hogar y que solo iba a estar sentado en este lugar. Así que solo quería ver cómo estaba. Lewis dijo esto mientras jugaba con su largo y rosado cabello ondulado con su dedo. En su otra mano, mantenía un pequeño paquete, lo cual, juzgando por su tamaño y forma, debe ser un simple paquete con comida. Mejor dicho, era el desayuno del inmóvil Garfield. De repente, Subaru tocó su barbilla con la mano y miró a los dos a su vez. Subaru, entonces, Garfield y Lewis-san, ¿se conocen desde hace mucho tiempo? Lewis, desde que Garbo era pequeño, al menos bueno, sigue siendo pequeño. Garfield, oí, abuela. Ya sobrepasé tu altura. Lewis, y aún no has crecido lo que deberías. De cualquier forma, hemos estado juntos desde que él era más pequeño de lo que es ahora. Incluso me acostumbré a estos intercambios. Aún con las protestas de Garfield, Lewis parecía aceptarlas sin prestar mucha atención. Debajo de lo que parecía una pequeña niña, había una anciana. Una loli abuela en todos los sentidos. Sin embargo, notando algo que dijo justo ahora, Subaru levantó sus cejas. Subaru, por la forma que lo dijiste, Garfield no nació dentro del santuario. Garfield, no te metas donde no te incumbe. ¿Quieres ser como el que atacó por la espalda al Gotoku negro solo para ser asesinado en su lugar? Subaru, sí, eso realmente no me dice nada, así que no hay mucho poder defensivo. Por lo que, Lewis-san, dime la respuesta, si eres tan amable. Viendo el intento de Subaru en ignorar completamente la amenaza de la noche anterior, Garfield apretó los dientes tan fuertes que empezaron a hacer sonidos. Pero Subaru ignoró eso también y trató de llegar al fondo de todo esto. Observando lo que estaba pasando con los dos hombres, Lewis escupió un agotado suspiro, y dijo, Lewis, fue hace 10 años y algo más que Garbo vino al santuario. En aquel momento, Garbo aún era un pequeño bebé que no podía caminar. Rosbo lo trajo junto con Garfield. Abuela, no digas nada más después de eso. Estrechando sus ojos, Garfield presionó su voz al decir esto. Al escucharlo, Subaru sintió escalofríos en su pecho, y por un momento, se asustó porque tal vez pisó en algo que no debía. Pero, Lewis, mira a quién le hablas con esa boca, idiota. Garfield, duele. Avanzando rápidamente, Lewis estiró su mano y golpeó a Garfield en la cabeza. Debajo del brazo de la pequeña niña que no se veía para nada fuerte, Garfield abrazó su cabeza como si un rayo estuviese cayendo sobre él, mirándola de esta forma, dijo. Garfield, abuela, ¿qué estás haciendo? Lewis, yo debería ser la que preguntara eso, después de criarte yo sola, ¿es así como me vas a tratar?
Eso es, vergonzoso, embarazoso, tan penoso que me hará llorar. Toma esto. Y esto. Y esto. Garfield, detén, huele, ouch, viendo, hay alguien viéndonos. Con un sonido de poc poc poc, Lewis mantenía balanceando su brazo mientras que Garfield, viéndose como si quisiera cavar un agujero, trataba de bloquear los golpes con su mano. Subaru, creo que tengo una estimación bastante buena de cuán larga y profunda es su relación. Garfield, ¿realmente planeas quedarte sentado? Garfield, hasta que haya algo más que necesite hacer me quedaré aquí. No quiero que alguien se escabulla mientras yo no estoy, ¿verdad? Vigilando contra cualquier persona que se escabulla, aun cuando Subaru tratara de bajarle la guardia, Garfield no cedería. Ya que Subaru no esperaba mucho, no se desanimó completamente. Más bien, el hecho de que Garfield hubiese contradicho sus propias palabras en menos de medio día significaba que hay una necesidad que Subaru revise su entendimiento de Garfield. Pero, en cualquier caso, el hecho de que su testarudez seguía siendo difícil de alterar, seguía sin cambiar, Subaru pensándolo bien, ¿no que la prueba solo toma lugar en la noche? Entonces no hay necesidad de que entre durante el día. No es inútil seguir sentado aquí. Garfield, estás perdiendo tu aliento si crees que me voy a mover. ¿Quieres escabullirte de día y esperar hasta la noche, molestándome por no poder entrar y tener ya todo listo, o no? ¿Crees que no estoy preparado para una larga batalla? ¿Me estás subestimando? Subaru, TCH, ¿me descubrieron? Subaru levantó las manos sobre su cabeza para rendirse, y, viéndolo hacer eso, Garfield bufó antes de mirar a Lewis. Garfield, así que, no me moveré de aquí por un tiempo. Abuela, comida. Lewis, esa es la actitud que tomas con alguien que se tomó toda la molestia de traerte la comida. Qué lamentable. Toma. A pesar de sus quejas, Lewis le entregó el paquete. Y, tomándolo, Garfield lo desenvolvió y empezó a tragar el contenido. Con Lewis ayudando de esta forma, se ve que esta batalla de voluntad será larga. Subaru, se ve que será difícil hacer algo por el momento. Oh bueno, volveré. Garfield, no tienes que volver. No te dejaré pasar de cualquier... Tú también deberías quedarte callado en una esquina. Terminando de comer, Garfield lamió sus dedos y le gritó a Subaru, quien se estaba yendo. Subaru se despidió con la mano sin darse la vuelta, y Lewis se fue con él. Lewis, ya que terminé de alimentar a Garbo, quiero hablar con Subo por un momento. Subaru, qué coincidencia. También tengo algo que preguntarle a Lewis-san. Aunque primero quisiera ver a Emilia-tan, pero... Mirando al cielo, vio que el sol acababa de levantarse. Él aún recuerda que en el primer día después de empezar con las pruebas, la agotada Emilia se despertaría alrededor del mediodía. Le gustaría seguir su deseo y ver su cara durmiente, pero probablemente necesita avanzar con otras actividades en vez de eso. Subaru dirige su mirada a Lewis, observando a la anciana y pequeña niña, con su cabello rosado y ondulado, caminando junto a él. Su cara se veía un poco cansada, y aunque sus pisadas eran algo torpes, consiguió seguirle el paso. Aún sabiendo que ella era una loli abuela, todavía había algo que le picaba en su corazón. Subaru, ¿quieres que te lleve en mi espalda? Lewis. Y acá estaba yo preguntándome por qué de repente me estás mirando así. Subo, parece que no te atraen las chicas pequeñas, ¿no es así? Eso sería incluso más desesperanzador que Rosbo. Subaru, por favor, no me confundas con un lolicon. Cuando compro juegos Galge prefiero usar todos mis puntos de opción en conquistar a un personaje del tipo senpai o uno de tipo hermana mayor. Incluso ahora me estoy esforzando desesperadamente por conseguir a una chica del tipo hermana mayor, aunque, ya sabes. Recientemente descubrí que ella es mucho más vieja que yo, pero mi corazón no ha cambiado. Esa es la clase de tipo que soy, ¿sabes? Lewis, ¿qué clase de tipo es ese? Quería preguntar, pero no importa. No, yo no necesito que alguien me cargue. Si no camino un poco, mis viejas piernas y caderas se debilitarán. Subaru, otra increíble declaración que demuestra la brecha de edades. Una vez más, lo golpeó fuertemente el hecho de que debajo de esa apariencia de niña pequeña realmente había una anciana. También existía la posibilidad de que, mientras su piel se veía joven, sus órganos estuvieran crujiendo en su interior. Lewis, ¿qué pasa? Parece como si estuvieras pensando en algo estúpido de nuevo. Subaru, de ninguna manera, ¿en serio? ¿Sabes? Justo ahora estaba haciendo una cara de póker, tratando de no revelar mis más profundos pensamientos. Lewis, tu cara se ve como la de Garbo cuando está comiendo pasteles robados. Sin importar de qué niño se trate, siempre hacen las mismas cosas. Subaru, y así es como la abuela continúa con comentarios y actitudes propias de una abuela.
poniendo a un lado los interminables recordatorios de la edad de Lewis. Subaru, caminando a su lado, de repente comenzó a mirar a su alrededor. Subaru, ¿es bueno que podamos hablar? Pero, ¿a dónde estamos yendo? Ahora que lo pienso, es un poco tarde para preguntarlo, pero después que le dejaste tu cama a Emilia Tan, ¿dónde estuvo Lewis durmiendo? ¿En la naturaleza? Lewis, así que yo presto mi casa y tú inmediatamente me tratas como si fuera una persona sin hogar. El hecho de que hayas dicho eso me dice que quizá te olvidaste de que aún soy la líder de este lugar. Aún conozco a algunas personas que me dejaría quedarme en sus casas por algunos días. Subaru, cierto. Solo han pasado unos pocos días, pero la gente aquí es inesperadamente amable. Recordando la escena de la cocina, y las diversas ocasiones en que llegó a interactuar con los residentes del santuario, Subaru frunció las cejas, y no podía dejar de preguntarse si el conflicto sobre el que le había advertido Garfield no era más que una exageración. Echando una mirada a Subaru, quien se había quedado callado, Lewis asintió con la cabeza. Lewis, ¿algo te molesta? Subaru, no, es solo que, ¿cómo debería decirlo?, es un poco diferente de lo que me imaginé. A juzgar por la manera en que Emilia fue tratada en la capital, los mestizos no pueden haber sido tratados mucho mejor. Así que pensaba que quizá los mestizos albergarían algunos sentimientos complicados hacia los de sangre pura. Al menos, a pesar de estar atrapados en el santuario, conocido como el terreno de experimentos, las caras de los habitantes no parecían mostrar emociones particularmente negativas. Por supuesto, debía haber algunos quienes no encontraban esto divertido, pero Subaru no había captado ningún rastro de estos sentimientos negativos hasta ahora. Si Garfield, que no era dado a palabras ni a emociones, fuera un indicador, sus emociones personales parecían más cercanas a la indignación que a la ira. Una ira en nombre de otros, en lugar de él mismo. A pesar de su desagradable entorno, la moral de los residentes era extremadamente alta. Más que increíble, era casi hasta el punto de ser inconcebible. Ante las dudas de Subaru, los ojos de Lewis se abrieron con sorpresa. Lewis, vaya, Subo, puede que no lo aparentes, pero tienes más ideas de las que demuestras. Subaru, no lo aparento, decir eso es bastante innecesario, ¿no es así? Quiero decir, confío en que al menos me veo más intelectual que Garfield. Pero, bueno, supongo que soy bastante desconsiderado cuando se trata de todo tipo de cosas. Lewis, es una virtud ser consciente de tus propias deficiencias. Solo puedes comenzar a mejorar una vez que te das cuenta de que eres deficiente. Ya llegamos. Llegando a una división en el sendero, Lewis marcó el camino para Subaru, quien se veía perdido. En lugar de dirigirse a la catedral, y a la residencia de Roswell, ellos fueron hacia el otro extremo de las afueras del pueblo, frente a la tumba, y allí llegaron al aislado alojamiento temporal de Lewis. A diferencia de las escasas casas dispersas en las afueras, por alguna razón esta casa estaba sola, muy alejada de las demás. Una palabra vino naturalmente a la mente de Subaru. Subaru, es muy solitario, ¿no es así? ¿Por qué te estás quedando en un lugar como este? Lewis, no se puede hacer nada al respecto. En este momento, este es el único edificio dentro del santuario sin nadie viviendo en él. Puede que esté lejos del centro de la aldea, pero es espacioso, y me gusta bastante aquí. Subaru, ¿no dijiste que conocías gente que te dejaría quedarte en su casa? ¿Por qué elegiste vivir sola? Incluso aunque he conocido muy pocas abuelas Loli en mi vida, todavía es demasiado triste para mí ver a una abuela Loli morir sola. Lewis, honestamente no puedo decir si te estás preocupando por mí, o si te estás burlando. Por acá, entra. Te prepararé un poco de té. Aunque ciertamente Ran lo prepara mejor. Subaru, no importa qué clase de hojas pongas, simplemente sabrá a hojas, así que no te preocupes. Lewis, deberías ser más cuidadoso con el tipo de cosas que dices. Con un suspiro, Lewis invitó a Subaru a entrar por la puerta abierta. Era una gran construcción, de aproximadamente la mitad del tamaño de la residencia temporal de Roswell. De hecho, dividida en 3 habitaciones parecía un poco grande para que solo una persona viviera ahí. Mientras encontraba una silla donde sentarse y mirando alrededor de la habitación, él vio que el interior de la pequeña habitación era simple y estaba bien mantenido. Lewis había dicho que nadie más vivía ahí, pero Subaru, para ser una casa donde nadie ha vivido, se siente como si alguien viniera aquí a menudo. Incluso para mí, siendo un hacedor de camas de primera categoría, tendría que concederle a la suavidad de esa cama una nota aprobatoria y no hay manera de que Lewis haya hecho eso. Lewis, ¿qué es esa cara que estás haciendo? Como si yo disfrutara el estar sola y que cuando algo sucede simplemente vengo aquí a matar el tiempo hasta que las cosas vayan mejor. Subaru, debe ser una expresión facial terriblemente específica la que tengo.
Sin embargo, era un poco triste que posiblemente la razón por la cual ella llegó a esa rápida explicación fuera porque era algo que ella ya había pensado antes. Él estaba bromeando cuando mencionó lo de morir solo, pero no podía negar que algo en ella coincidía con su impresión de anciana solitaria. Silenciosamente dándose la vuelta, se ocupó de preparar el té. Su espalda se veía solitaria. Viendo esto, Subaru miró alrededor tratando de encontrar alguna forma de cambiar de tema. La habitación estaba limpia y bien organizada. Había un espejo, ligeramente falto de brillo encima de un tocador. Un jarrón para flores sin flores, y 2 escudos de metal colgando de la pared. Escudos. Subaru, ¿por qué hay escudos aquí? ¿Y por qué 2? Lewis son de Garbo. Ese chico usa este lugar como una especie de almacén. Subaru, así que él también suele andar por aquí y parece un buen lugar para los delincuentes ahora que lo pienso. Pero no podría ser él quien cuidadosamente arreglara este lugar, ¿no? Eso sería demasiado fuera del personaje, murmuró Subaru, mientras miraba los escudos de Garfield. Él a menudo veía espadas cruzadas adornando las paredes de las casas de los nobles en los mangas y esos escudos estaban ligeramente dispuestos de manera similar. Pero a diferencia de algo que debía usarse como adornos, estos escudos estaban plagados de arañazos y abolladuras y ciertamente no eran simples antigüedades que no habían visto un día de batalla. Subaru, pero, entonces, ¿qué clase de batalla se puede luchar solamente con escudos? Lewis tiempo atrás solían luchar con estos escudos en los campos fuera de esta casa. Cada uno sostenía un escudo e iban de un lado a otro chocando entre sí. Subaru, eso se oye un poco peligroso para solo ser un juego. ¿Te importa si pregunto con quién jugaba Garfield? En el tiempo que había pasado en el santuario, no había conocido a nadie que fuera cercano a Garfield. De seguro, siendo una persona importante de estas tierras, era evidente que Garfield tenía relaciones con los residentes en los campos de cocina. Pero además de eso, ¿tenía él a alguien más con quien fuera realmente cercano? Subaru no podía pensar en ningún nombre. Si él tuviera que nombrar a alguien, podría ser Lewis, pero solo imaginando a Lewis sosteniendo un escudo y cargando contra Garfield se sentía increíblemente peligroso. Por un momento, Lewis se mantuvo en silencio frente a la pregunta de Subaru. Ella trajo 2 tazas de humeante té en una bandeja, y le entregó a Subaru una de ellas mientras se sentaba en la cama. Recibiéndolo, Subaru tomó un trago mientras aún estaba caliente y humedeció su garganta. Subaru, bien, sabe a hojas. Lewis. ¿El té se desperdicia contigo? Bueno, pensé que esto podía pasar, así que usé las hojas más baratas. Las hojas de té se consideran preciosas aquí, ¿sabías? Cerca de una vez al mes Roswell enviaría artículos preciosos y de lujo aquí. Subaru, adaptándose a la situación, hizo todo lo posible para pretender apreciar el té mientras se sentaban silenciosamente moviendo sus tazas por un momento. Entonces, luego de pasar algún tiempo en silencio, Subaru, Frederica. Al escuchar el susurro de Subaru, el hombro de Lewis saltó un poco. Alzando la mirada de su taza de té, miró a Subaru. Y viendo algo vacilante en su expresión, Subaru preguntó de nuevo: Subaru, el nombre de la persona que chocaba escudo con Garfield era Frederica, ¿no? Lewis. ¿Escuchaste eso de Garbo? Subaru, le deduje de algunas conversaciones fragmentadas y tuve esa sensación de alguna manera. Al menos solo sabía que debía haber algo complicado entre Garfield y Frederica. En la mansión de Roswell, Frederica le había advertido acerca de un hombre llamado Garfield. Y cuando Garfield oyó el nombre de Frederica, su expresión cambió, y quiso saber cómo estaba. Sería difícil no sospechar que había algo entre ellos, y más que nada, Subaru, sus colmillos son muy parecidos, si todavía no están relacionados ni siquiera Buda lo permitiría. Lewis. Ah, ya veo, ni siquiera yo puedo pensar en una manera de negar eso. Frente a este hecho decisivo, Lewis soltó un suspiro como si se diera por vencida. En términos de igualdad entre Garfield y Frederica, tan solo con su sonrisa llena de colmillos sería suficiente. Al menos sería suficiente para decir que ellos no estaban en una relación romántica o algo así. Si tuviera que adivinar, entonces su relación debía ser Subaru hermano y hermana, en realidad, más como hermana mayor y hermano menor. Si tuviera que adivinar quién es mayor, Frederica parece más como el tipo de hermana mayor. Lewis, cielo santo, estoy impresionada de que puedas decir todo eso, tan solo con tu intuición. Escuchando a Subaru señalar esto, Lewis solo pudo mostrar su asombro. Luego, asintiendo con la cabeza pensativa y colocando su taza de té en la bandeja, corrigió su postura y, Lewis, justo como Subo imaginó, los dueños de esos 2 escudos son los hermanos Frederica y Garfield. Frederica Baumann, quien dejó el santuario, y Garfield Tinsel son familiares de sangre.
Confirmando la especulación de Subaru, Lewis, sin embargo, derramó un suspiro melancólico. Lewis. Y ahora, debido a sus malentendidos mutuos, cada uno de ellos ha terminado en un camino diferente. Gracias a Traducciones y Secas.